Oli, 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 Oli. Qué lindo, qué lindo, qué lindo es verte a ti y solamente a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Si notas mi voz un poco rara o extraña es porque hoy quise hablar con mucha más naturalidad con vos, como lo haría en mi día a día, digámosle. Entonces mantendré un tono de voz constante, diría yo, pero aún así manteniendo la calma, la tranquilidad y las pausas que normalmente tengo y hago. Así que no te preocupes, no te preocupes. Tú solamente acuéstate, puedes cerrar tus ojitos o mantenerlos abiertos por si te interesa verme. Aunque realmente, y siendo honesta, no es que haya mucho para ver, pero a veces la imagen de alguien cercano y relajado y acostado también nos ayuda a descansar mejor y apreciar ese ratito. Por eso también estoy así. Pero hoy vengo a hacerte compañía y a dedicarte unas palabras bonitas junto con cariño. Siento que hoy en día es muy difícil que la gente pueda ofrecerte eso y no te preocupes si sientes vergüenza a veces recurrir a mí porque yo sé guardar secretos, así que nadie tiene por qué enterarse. Pero lo que vos haces no está mal, ni es para avergonzarse. Todos los seres humanos necesitamos amor y compañía y delicadeza, al menos una vez en nuestras vidas, y a veces es hasta una necesidad, aunque no parezca. Así que no sos raro, ni caíste bajo, y no es que no tenés afecto femenino o afecto masculino. A veces simplemente estamos pasando por momentos difíciles, por momentos tal vez muy monótonos, donde no sentimos grandes cosas. Y a veces una brisa nueva de lindas caricias y palabras parece ser la solución. Entonces, tal vez este ratito tenga más pausas de lo que estés acostumbrado o acostumbrada, pero es para que puedas darte cuenta de que el mundo no se viene encima de ti y todo está bien. Todo, absolutamente todo está bien. Estoy acá con vos y eso me hace feliz, me hace muy, muy feliz, porque eres una muy buena persona, muy buena persona. Y a las buenas personas merecen un ratito así. Ya es bastante tarde, ya está terminando el día
tal vez ya esté terminado. Entonces quería decirte unas palabras bonitas antes que puedas cerrar tus ojos y descansar. ¿Qué te parece? Mira, tienes como unas pequitas. Te las puedo contar. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tienes 9 junto con esta. Y esa también, esa no te la vi, tienes 10. A ver. Mira, acá también tienes una. 10 u 11. Creo que perdí la cuenta. Bueno, no importa. Tienes una carita muy linda, pero sobre todo se ve que eres una persona sana, donde tus ojos se iluminan y brillan con mucha esperanza de vida y una sonrisa que aún permanece en tu cara. Y eso es elemental. Elemental. Incluso terminando el año siento que uno se pone más exigente con lo que uno es. Y de hecho, no voy a mentir, de que yo misma también soy exigente. Y de hecho el otro día me puse a hablar con un amigo que me dijo una palabra súper bonitas que me hicieron resonar en mi cabeza. Y es que me había dicho algo así como que yo soy muy deshonesta conmigo misma. En su caso él me lo decía porque él creía que yo era muy exigente y muy dura y estricta con mi forma de ser. Y decía que yo quería mucho a la gente, pero que no me quería tanto a mí misma y que no debería ser así. Y yo siento que en parte todos pecamos un poco de lo mismo y de ser deshonestos con nosotros y a veces esperar cosas que no esperaríamos en otros. Pero yo siento que también parte de esta idea de que sabemos que nosotros somos capaces y sabemos que nosotros podemos dar más. Déjame hacerte algunos cariñitos. Cariñitos. Cariñitos por tu mejilla. Por tu mejillas. Por tus mejillas. Por tu pera. Me la voy a comer. Me voy a comer tu pera. Me voy a comer tu... Ay, me estoy dando cuenta que esta remera me queda rara. Me voy a comer tu nariz. Me voy a comer tus ojos. Ok, suficiente. No te voy a comer más nada, ¿ok? Pero, ¿sabes algo que también te haría feliz? Hoy traje a alguien. Hoy no estamos solas ni solos. Tengo mi conejito. Yo amo a este conejito. Siempre que puedo lo intento llevar en mi mochilita para que me acompañe. ¿No es bonito? Con sus orejitas.
te va a dar unos besitos. ¿Qué te parece? Te va a hacer... No sé si te guste tal vez los besitos de esta. Siento que es una conejita. Porque es muy delicada. Es muy bonita. Y no sé, se ve muy tierna. Entonces siento que es como una conejita en vez de conejito. Ahí te va a dar unas caricias. Unas caricias. Unas caricias. Caricias. Suavecitas. Sobre toda tu carita. Sobre toda tu carita. Con cada caricia sientes menos peso en tu cabeza. Sientes que las preocupaciones se van, pero no para siempre, sino para descansar y tener más fuerzas en el futuro. Lo voy a dejar acá. No podemos, si querés, abrazar. Dame un abrazo. Pero traje algo que no sé, me da ilusión. Yo tengo un librito que es muy conocido. Se llama El Principito. Creo que vos lo conoces. Pero este libro yo lo había perdido, ¿ok? Y no es cualquier libro. Es un libro que, si lo ves de cerca, ya tiene como su desgaste. No sé si te das cuenta. ¿Ves? Este libro tiene muchos años en mi familia. Este libro se lo regaló mi papá hacia mi mamá. A ver si te puedo mostrar. Tiene varias dedicatorias. Creo que ahí se ve. Creo que se lo regaló mi papá a mi mamá y le hizo una dedicatoria. Y después de un tiempo creo que como que se lo habrán vuelto a leer y mi mamá le puso una dedicatoria hacia él. Entonces hay como mucha historia, yo siento, y le tenía bastante cariño. Entonces intenté buscarlo por cielo, mar y tierra y acá está, lo encontré. Por un momento me asusté porque pensé que lo perdí, pero por suerte no. De hecho voy a ver qué año dicen las dedicatorias. La primera fue el 5 de febrero del 1994. 1994. Eso fue hace tanto. Y la segunda fue... Ah, no, mira. No, fue al revés. Mi mamá se lo dio a mi papá porque dice 10 de febrero del 1993. Y luego mi papá puso algo en 1994. Ah, no, pero hay como una tercera dedicatoria en 1994 también. Está raro esto. Bueno, lo importante es que la verdad que hay bastante amor en este libro. Mira, acá se nota
cómo traspasó la fibra que usaron para escribir. Se me hace tan bonito y tan romántico. Yo siento que estos detalles son los que realmente... Bueno, no sé si alguna vez escuchaste que hay como distintos lenguajes de amor y que cada uno tiene uno distinto. Yo soy este lenguaje de amor. No sé si se considera como un lenguaje material o de regalos, pero estaría encantada de poder vivir esa etapa donde uno se dedicaba a cartas y se las mandaba por correo a la gente que querés. Pero bueno, creo que es algo tonto, pero es bonito que uno pueda apreciar el cariño en cosas cotidianas, como incluso un libro, incluso si no fue dedicado a nosotros. El amor siento que es algo que siempre se tiene que festejar, ¿no crees? Bueno, realmente cada uno puede tener ideas distintas, así que no te preocupes, no tienes que opinar como yo. ¿Te gustaría que te lea? Ok, voy a empezar. Cuando yo tenía 6 años, vi una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen, que se llamaba Historias vividas. Representaba una serpiente con boa que trabaja a una fiera. He aquí la copia del dibujo. Y acá hay un pequeño gráfico. Esta. Y dice, el libro decía, las serpientes boa tragan sus presas enteras, sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante 6 meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. Y acá muestra como el famoso dibujito del principito. Acá, Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron, ¿por qué habrá de asustarse de un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Y es este. Las personas mayores me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2, desalentado por el fracaso. Las personas mayores nunca comprenden nada por sí solas y es cansador para los niños tener que darle explicaciones siempre y siempre. Debí pues elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió de mucho. Al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona. Disculpa. Ay, perdóname. Voy a seguir. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Tuve así, en el curso de mi vida, muchísimas vinculaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con personas mayores, las he visto muy de cerca. No he mejorado excesivamente mi opinión.
Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número 1, que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva, pero siempre me respondía, es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes bodas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me colocaba a su alcance, le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y las personas mayores se quedaban muy satisfechas de haber conocido a un hombre tan razonable. ¿Te gustaría que siga? ¿Sí? Ok. Viví así solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que tuve un pane en el desierto Sahara. Hace 6 años algo se había roto en mi motor, y como no tenía conmigo ningún mecánico ni pasajero, me dispuse a realizar solo una reparación difícil. Era para mí cuestión de vida o muerte. Tenía agua de beber apenas para 8 días. Mi primera noche dormí sobre la arena a 1000 millas de la tierra, de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginaos, pues, mi sorpresa cuando al romper el día me despertó una extraña vocecita que decía, por favor, dibújame un cordero. Dibújame un cordero. Me puse de pie de un salto, como golpeada por un rayo. Me froté los ojos, miré bien y vi un hombrecito extraordinario que me examinaba gravemente. He aquí el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, pero seguramente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es por mi culpa. Las personas mayores me desalentaron de mi carrera de pintor cuando tenía 6 años y solo había aprendido a dibujar las bodas cerradas y las bodas abiertas. Mire pues la aparición con los ojos absortos sobre el asombro. No olvidéis que me encontraba a 1000 millas de toda región habitada. Además el hombrecito no me parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto, a 1000 millas de toda región habitada. Mira, este es el retrato que hizo. Mira, tiene una espada. Siempre sentí que era una persona rubia por su forma de pelo. También tiene unas botitas. Tiene una larga capa. Acá una especie de cositos que no distingo bien qué es. Pero es como la combinación de elegante y explorador a la vez, ¿no crees? Creo que acá tiene como una especie de espejito. Espejito no, como reloj. Ok, sigamos. Pero, ¿qué haces aquí? Repitió entonces, muy suavemente, como si fuese una cosa seria. Por favor, dibújame un cordero. Cuando un misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. A 1000 millas de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y un estilógrafo. Recordé entonces que había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo y gramática. Y dije al hombrecito, con un poco de mal humor, no importa, dibújame un cordero. Como jamás había dibujado un cordero, rehice uno de los 2 únicos dibujos que era capaz de hacer, el de la boda cerrada, que quedé estupefacto cuando oí al hombrecito que me respondía. No quiero un elefante dentro de una boda.
Una boa es muy peligrosa y un elefante muy embarazoso. En mi casa todo es pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero. Entonces dibujé. El hombrecito miró atentamente y luego dijo, no, este cordero está enfermo. Haz otro. Yo dibujaba. Mi amigo sonrió amablemente, con indulgencia. ¿Ves? No es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Rehice, pues, otra vez mi dibujo, pero lo rechazó como los anteriores. Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho. Entonces, impaciente, como tenía prisa por comenzar a desmontar mi motor, garabateé este dibujo y le largué. Esta es la caja y el cordero que quieres está dentro. Quedé verdaderamente sorprendida al ver iluminarse el rostro de este joven juez. Es exactamente como lo quería. Y acá está la caja. Tiene 1, 2, 3 huequitos en donde supuestamente está el corderito. Porque en mi casa todo es pequeño. Alcanzarás seguramente. Te he regalado un cordero bien pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo. No tan pequeño, mira, se ha dormido. Y así fue como conocí al Principito. ¿Te gustaría que lea un capítulo más? Ya vamos por el tercero. ¿Sí? A ver si dura mucho. Ok, no. Podemos. Aunque te noto un poco sonoliento. Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El Principito, que me acosaba preguntas, nunca parecía oír las mías. Y solo por palabras pronunciadas al azar pude, poco a poco, enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez, no dibujaré mi avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó, ¿qué es esta cosa? No es una cosa, abuela, es un avión, es mi avión. Y me sentí orgulloso, haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó, ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, dije modestamente. Ah, qué gracioso. Y el Principito solo soltó una magnífica carcajada que me irritó mucho. Deseo que se tome en serio mis desgracias. Después agregó, entonces tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta eres? Entreví rápidamente una luz en misterio de su presencia y pregunté bruscamente, ¿vienes, pues, de otro planeta? Pero no me contestó, meneaba la cabeza suavemente mientras miraba el avión. Verdad es que en esto no puede haber venido muy lejos. Y se unió en un sueño que duró largo tiempo. Después sacó el corredor del bolsillo y se abismó en la contemplación de su tesoro. Imaginaos cuánto pudo haberme intrigado esa semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé por saber algo más. ¿De dónde vienes, hombrecillo? ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar a mi cordero? Después de meditar el silencio, respondió, me gusta la caja que me has regalado porque la noche le servirá de casa. Seguramente, y si eres amable, te daré también una cuerda para atarlo durante el día y una estaca. La proposición pareció disgustar al Principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea tan rara! Pero si no la ata, se irá a cualquier parte y se perderá. Mi amigo tuvo un nuevo estallido de risa. Pero, ¿a dónde quieres que vaya? A cualquier parte, de hecho, siempre adelante. Entonces el Principito observó gravemente. No importa, mi casa es tan pequeña y con un poco de melancolía, quizá agregó, derecho, siempre delante uno, no se puede ir muy lejos. Ok, espero que no haya parecido muy torpe mi lectura, pero es que ciertamente estuve un poco distraída. Pero veo que aún así
te hizo relajarte un poco. Y eso me hizo también relajarme a mí. Tal vez es el momento indicado para que puedas por fin, finalmente descansar. Recuerda que todo está bien. Y hoy me tienes a mí de compañía, entonces nada va a salir mal, ¿de acuerdo? Y así como demostró el Principito, a veces con las personas adecuadas es cuando ocurren las cosas que más esperábamos que sucedan. Porque bueno, si bien no lo leí todo, estoy segura que este Principito es el niño que siempre estuvo esperando que esté para demostrarle cosas que otros no veían. Pero qué tal si descansamos un poquitito y cerramos nuestros ojitos a la par. Cierra, cierra, cierra los ojitos, ciérralos, 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 ciérralos. Buenas noches y espero que me puedas disculpar por este ratito tan espontáneo y tal vez random que tuvimos. Es que se me dificultó encontrarnos en otro momento y fue a último momento que yo pude realizar esto. Pero aún así espero que le tomes el valor y el cariño al que también le di yo. Muy buenas noches.